Antes vimos sobre el arca los dos pájaros, es decir, los dos elementos alados, que normalmente se les llama querubines. Y aquí en el libro dediqué obviamente un capítulo a las figuras de los ángeles, a las figuras de los malaquim, precisamente para representar cómo en la Biblia los ángeles que imaginamos nosotros no existen, simplemente no existen. Y también os digo que poner a los querubines, como se hace normalmente, como se hizo tradicionalmente, en la misma estructura jerárquica de los ángeles, sabéis que fueron creados las jerarquías angélicas, tronos, potencia, dominaciones, ángeles, arcángeles, querubines, serafines, etcétera. Ponerlos en la misma categoría es como juntar el hombre y un autobús, porque no tienen absolutamente nada que ver entre sí. Los querubines son algo completamente diferente. Aquí hablé de los malaquín en este libro, es decir, los que son llamados ángeles. Estoy preparando toda una serie de traducciones sobre los querubín. Es decir, los querubines, os puedo incluso decir más. Obviamente, haciendo estas cosas, estoy en contacto con ciertas personas, entre los cuales también teólogos, un teólogo no alternativo, sino un teólogo que trabaja para un curia episcopal que enseña religión y que da cursos de actualizaciones a los maestros de religión de la escuela de primaria, que desde hace unos años me llama para participar de vez en cuando con él en alguna de sus lecciones, de manera que basándome en las traducciones puedo representar alguna parte del Antiguo Testamento. En una lección de enero, por lo tanto, delante de mí dijo a los maestros de religión: no les habléis más a los niños de los ángeles, porque después en secundaria vendrán con nosotros y nosotros les diremos que los ángeles no existen. Después me pidió y comenzamos el próximo viernes, el 11, de empezar a hacer una serie de encuentros públicos porque digamos que la iglesia está empezando obviamente con cuidado y con toda la precaución en el tema a procurar crear generaciones de creyentes que no tengan ya la necesidad de creer en los ángeles. Y de hecho os tengo que decir que los ángeles como seres espirituales en la Biblia no existen. Las alas las adquirieron en el siglo IV después de Cristo porque se las atribuyeron los teólogos de Capadocia para distinguirlo de los ángeles de los llamados paganos. Finalmente la iglesia se está dando cuenta y tardará alguna década, así como tardó algunos siglos para eliminar el limbo. Sabéis que hace 20, 25 años, ahora no recuerdo, ha definitivamente quitado el limbo. Estoy convencido que para finales de este siglo quitará también el purgatorio. Estoy convencido, obviamente. Quitará también el infierno, quitará también el infierno. Quitará también a Lucifer, porque Lucifer fue inventado de una manera realmente, bueno, está bien. No terminaremos nunca, no obstante, de momento están pensando en quitar a los ángeles, porque de hecho en la Biblia no están. Los que no quiere decir, atención, vuelvo al discurso que hacía Walter antes. El tema de la fe es algo diferente. Yo de Dios no sé nada. Y de Dios no hablo porque yo no sé nada de Él. Por lo tanto, yo cuento lo que leo. Lo que puedo decir es que todos aquellos conceptos de Dios, o en este caso de los ángeles, que nos contaron como procedentes de este libro, es decir, de la Biblia, en ese libro no existen. Sobre esto no tengo dudas. Después que Dios exista o no, es otro tema. Yo no entro en materia, no lo sé, no lo sé. Por lo tanto, yo no me permito ni lo más, ni la más mínima, es decir, nada sobre Dios, porque no sé nada en absoluto. Tanto es así que si incluso fuese cierto un libro como este, un día demostrase que lo que está escrito aquí es cierto, es decir, que en cierto momento los Elohim intervinieron, y aquí sobre todo en un pasaje muy difícil de aceptar. No solo cité el diccionario americano, sino que ni siquiera traduje lo que dice el diccionario de hebreo bíblico de los hebreos estadounidenses, justamente para no ser acusado de haber hecho una traducción partidaria, y lo dejé en inglés. Pero la Biblia nos dice que fuimos hechos por los Elohim, con algo, un material que contiene la impronta de los Elohim y que fue extraído de los Elohim.
Esto dice la Biblia, después cada quien haga lo que quiera, que hágalo con ellos lo que quiera, pero la Biblia no dice que fuimos hechos a imagen de Dios. La Biblia dice claramente que fuimos hechos con el elemento material que contiene la impronta de los Elohim. Porque por los Elohim fue cortado, extraído, sacado de, que es el relato de los sumerios. Cuando nos dicen que los Anunnaki, que son los equivalentes a los Elohim de los hebreos, construyeron al hombre extrayendo la impronta de la sangre de los varones jóvenes. No sé si alguno de vosotros leyó a Zecharia Sitchin, que es un gran teórico, un gran sumerólogo, pero es, por así decirlo, un sumerólogo alternativo. Entonces yo quise ir más allá, porque encontré en la Biblia, está escrito esto. Después, si queréis, os cuento otra curiosidad sobre el paraíso terrenal, pero Walter me debe indicar el tiempo. Entonces fui más allá, fui a buscar lo que dicen los sumerólogos de Sumeria, los académicos que estudian Sumeria, es decir, los reconocidos por todos. Por suerte tenemos uno en Italia que se llama Giovanni Pettinato, que es catedrático de Asirología de Sapienza, Universidad de Roma, presidente del Comité Europeo por la formación de un diccionario de cuneiformes sumerio, por lo tanto es una autoridad mundial. ¿Y qué nos dice él de los intentos que hicieron estos señores para construir al hombre? Que hicieron un montón de intentos fallidos. Hicieron uno que no podían cerrar las manos, que estaban siempre abiertas. Hicieron otro que tenían los ojos siempre abiertos. Hicieron otro que tenían los pies hinchados y paralizados. Hicieron otro que tenía problemas mentales, otro que podía tener problemas en la orina. Produjeron después una mujer estéril. Produjeron un individuo sin órganos genitales. Hicieron experimentos también con la sangre de uno de los hijos, es decir, Olimpio, propio de los dioses. ¿Y qué nació de ello? Nació un aborto, un ser peludo, con la garganta cerrada, los ojos imperfectos, la costilla torcida, la columna vertebral paralizada, el corazón, la cabeza y el intestino enfermos, las manos incapaces de alzarse. Esto nos cuenta Giovanni Pettinato, los experimentos que hicieron para llegar a producirnos a nosotros. ¿Y con qué cosa? Con la Biblia se le llama Selem, es decir, con algo de un material que contiene la impronta y que es extraído. Pero eso quise reportar exactamente la expresión del diccionario de hebreo bíblico de los hebreos estadounidenses, precisamente porque es un poco chocante, tras lo cual, repito, cada uno haga lo que quiere, pero hay más, que fueron muchos estos Elohim. No sé si logramos seguir con este tema. Que fueron muchos de los Elohim, lo dice la Biblia, sin duda alguna, lo dice cuando, y aquí cito el pasaje, Josué inicia la conquista de la tierra de Canaán, y entre otras cosas hay algo muy curioso. Inicia la conquista de la tierra de Canaán con la bendición de ese Elohim que este pueblo tenía. Pero la bendición de ese Elohim no era suficiente, en el sentido que ellos combatían en una planicie, eran literalmente siempre masacrados. Entonces Josué, que era un hábil estratega, buscaba la manera de llevar la batalla a un terreno elevado. ¿Por qué? Porque los pueblos asentados estaban equipados con carros de tierra o de guerra, mientras que ellos eran nómadas, no los tenían. Entonces la bendición de su Elohim no era suficiente. Es decir, la bendición de los Elohim locales era superior a la de su Elohim. Entonces ellos tenían que, obviamente, aplicar todas sus habilidades estratégicas. Pero cuando llega a Canaán, Josué reúne a los jefes y dice: bien, queridos señores, hemos llegado hasta aquí, llegamos hasta aquí con la ayuda de este Elohim. Y os recuerdo que este Elohim hizo por nosotros esto y aquello y esto otro. Ahora sois libres de elegir. ¿Queréis continuar siguiéndola a él? ¿O queréis seguir a otro del lugar de este? Sois libres. Pero recordamos que después de haber elegido, que no sois libres. La Biblia nos cuenta esto con una tranquilidad absoluta. El problema es nuestro. Es decir, de quien quiere ver a la figura de los Elohim, la figura de un Dios único, trascendente y espiritual. Pero la Biblia no tiene ese problema, o no tenía este problema. Los hebreos no tenían este problema.
Para ellos que los Elohim fueron muchos, y eso era lo normal, muchos dioses, y no solo. Este Elohim que guió a los hebreos era un Elohim que antes de los hebreos era conocido por otros pueblos. En Líbano se encontraron ostracas, es decir, trozos de cerámica de buen augurio, en las que se escribía a las personas que desde el Líbano se iban hacia el Sinaí. Te protejan en tu viaje Yahvé de Teman y su Asherá. Es decir, dado que vas lejos, nosotros auguramos que el gobernador de aquel lugar, que era Yahvé de Temán, y Temán significa sur, él o su compañera te protejan. Entonces este Yahvé, que es Elohim, se construyó este pueblo, lo hizo su pueblo y lo llevó a lo largo de muchos decenios a conquistar un territorio. Era un Elohim ya conocido por otros pueblos, era ya conocido por las civilizaciones ugaríticas antes que los hebreos. Este canal desde sus inicios ha recibido grandes críticas y es necesario, no me molesta porque eso es una señal de que provoca los contenidos de este canal grandes reflexiones, cuestionar qué fue lo que nos han enseñado desde un inicio. No tanto para llevar tercamente la contraria a sistemas religiosos o la Biblia o personas importantes que predican dicho libro, sino simplemente tener criterio propio, saber elegir, discernir, pero por nuestra propia cuenta y no mediante un tercero, qué es lo que es mejor para nuestra vida, qué nos suma a nivel espiritual. Discernir también qué es lo que nos resta o lo que nos es inútil para nuestra vida. Y así poco a poco poder construir un marco espiritual mucho más justo, mucho más limpio desde los orígenes. Como por ejemplo ir mostrando las conferencias de Mauro Biglino y ver en las reales traducciones, en el real hebreo, qué fue lo que se dijo en el contexto en lo cual se escribió, pero que fue manipulado a través del tiempo. Y esto nos va a ayudar a armar por lo menos un sitio mucho más limpio para depositar nuestra propia espiritualidad. Esta parte, la mitad, se encarga de la zona de lo literal, la zona del lenguaje del hebreo. Pero esto apenas es la mitad del trabajo porque existe otro nivel de interpretación que sería el sot, que sería el simbólico, la reflexión interior de no solamente qué es lo que dice el texto, sino qué es lo que nos dice el texto para nosotros involucrarlo en nuestra vida personal. Cómo descubrir ese reino de Dios que yace mediante el Espíritu que nos habita dentro de cada alma, dentro de cada mente. No solamente para personas que pertenezcan a un solo rubro religioso, sino en cada persona independientemente de religiones, condiciones, color de piel, economía, continente, planeta, definitivamente independientemente de cualquier condición que pueda precisamente moldear dicha espiritualidad. Porque cada alma es depositario de esta energía, de esta fuerza que nos guía. Y no solamente es para un grupo especial de predicadores que quieren que la salvación sea para un grupo pequeño de personas y los demás irán al infierno, que los demás no se van a salvar. Y este tipo de discusiones es lo que nos ha mantenido divididos durante mucho tiempo. Es por eso que en esta oportunidad te quiero compartir una pequeña reflexión, una pequeña conversación, una pequeña cita a nivel no ya de análisis literal, sino ahora más de una reflexión interior. Y la cita que te voy a compartir a continuación, quiero que me la comentes qué tal te pareció. Sin más nada que agregar, aquí te dejo esta pequeña reflexión. Quisiera ser menos complicado y más comprendido, que el público entienda más claro lo que escribo y digo, pero es que el tímpano de mi oído ya está afligido de tanto escuchar mediocres, de letras faltos de sentidos. Quisiera ser el árbol frondoso, fuerte raíz en grama, que del color de mis ojos pinten todas sus ramas, que sobre mis pies compongan poetas que declaman, líricas que aclaran respeto y no solo fama. Quisiera ir al pasado y ver rectificados errores cometidos que hoy en día me cuestan caro. Quisiera ir al futuro y verme cuando sea un anciano, regresar al presente consciente y corregir lo malo.
pues pocos me comprenden. A veces creo que hablo en vano. No conozco a nadie que por mí en el fuego ponga la mano. Llegan hermanos cuando escuchan mis tonadas, pero si no cantara, ¿cuántas manos estrechara? Quisiera ser la verdad y asesinar la mentira, tener la voluntad de no llorar si siento ira. Quisiera que las traiciones no causen heridas, y con puño arriba valoren mis gastos de saliva. Quisiera ser el viento y llevarme palabras necias, ser el buen pensamiento en la conciencia del que piense.